Bienvenidos una semana más a Mesa de Redacción. Hoy está con nosotros un escritor que de su último libro, de Patria, lleva vendidos en apenas 2 meses 50.000 ejemplares. Buenas noches, Fernando Aramburu, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, con mucho gusto. Su libro dicen que es el libro del año, no solo por las ventas, sino por la expectación que causó primero el anuncio del mismo y luego que ha causado posteriormente. Yo lo tengo aquí, me quedan 20 páginas o 60, me quedan unas cuantas, todavía no sé cómo acaba, aunque por las entrevistas sí he deducido cómo acaba. Sí, bueno, he procurado no desvelar el final, el editor me lo prohíbe además con razón. Sí, efectivamente, el libro está teniendo mucha repercusión además positiva. El autor en realidad está indefenso tanto frente a los elogios como frente a las críticas negativas, ¿no? ¿Y cómo ha sido recibido en su patria, en el País Vasco? Lo he presentado tanto en Bilbao como en San Sebastián y en Vitoria. Ha sido recibido positivamente. También las críticas han sido positivas. No me he visto en ningún momento en una situación de conflicto. Hay zonas de silencio, yo sé de antemano que en algunos medios no me lo van a reseñar. Esto no me supone ningún problema, ¿no? Yo recuerdo, me encontraba en San Sebastián cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Sí. La reacción de la gente y de los vecinos, no solo de Donosti, sino también de Ermua y tal, fue increíble. Salieron todos a la calle. Fue una manifestación que es muy diferente, por ejemplo, a la que se publica, a la que sale en su libro, ¿no? De que es como un silencio total en la mayoría de las localidades del País Vasco. ¿Usted vivió eso? En concreto, los silencios que había durante su infancia y juventud. Sí. Yo he vivido épocas de silencio muy espeso. A mí me gusta hablar de silencios en plural porque no todos están suscitados por las mismas razones, pero vamos a decir que es razonable incluso que haya silencios allí donde impera el terror, donde hay miedo, ¿de acuerdo? En concreto, el crimen cometido contra Miguel Ángel Blanco a mí me pilló ya en Alemania, ¿no? Donde también tuvo repercusión. Y creo que también el ciudadano alemán, que tenía una idea bastante vaga e imprecisa de lo que estaba ocurriendo en el País Vasco, ya no tuvo duda de que allí había una banda terrorista que estaba, bueno, pues tratando de conseguir objetivos políticos por la vía de liquidar la disidencia. Lleva varios libros sobre el País Vasco. ¿Patria es el cierre de todos o todavía está abierta una puerta a nuevos libros? No, esto no se puede decir. Lo que sí puedo decir es que Patria me ha dejado vacío, ¿no? Ha sido no un parto doloroso, pero sí largo, que me ha tenido ocupado durante 3 años. Actualmente yo me dedico exclusivamente a escribir. Cuando digo 3 años, digo 3 años. 3 años, o sea, con los fines de semana incluidos, mañanas, tardes, y me ha requerido un esfuerzo bastante fuerte, también de memoria, de documentación, y ahora mismo lo último que me apetecería a mí es escribir Patria 2, que no habrá. ¿No habrá? No habrá. No descarto la posibilidad de que aborde el tema del terrorismo nuevamente, pero desde otra forma narrativa, vamos a decir, ¿no? Sí, porque uno cuando lee el libro, ya digo que no lo he terminado todavía, pero se queda la sensación, ha encajado también en la vida de esos 9 personajes, que le gustaría saber más de Arantxa, de José Mari, en fin. Me han dicho esto, me han dicho que claro, se podía haber escrito una novela con cada uno de los 9 protagonistas. Un spin-off, como dicen en la televisión, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, esto tiene algo de halagador, en el sentido de que el lector que formula esa impresión desearía más, ¿de acuerdo? Pero yo entiendo que la novela Patria, tal como ha sido concebida, está cerrada. Eso es una bola redonda que no admite más añadidos, pienso yo. Entre los personajes de las 2 familias, de los 9 personajes, ¿hay partes que pudieran ser biográficas? Bueno, aparte supongo de su estancia en Zaragoza, que allí estudió usted también la carrera de una de las hijas, también de un viaje esporádico a Alemania, pero que usted vive en Alemania, en fin. ¿Hay también partes biográficas o
No me resigno a decir que sean biográficas en el sentido de que yo haya intentado contar mi vida de una forma camuflada, adjudicando episodios propios a unos personajes, ¿no? Pero sin mi experiencia de la vida y de los asuntos humanos yo no podría escribir ni este ni ningún libro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usted ha mencionado algunos episodios que transcurren en Zaragoza. Claro, yo he aprovechado mi experiencia de 3 años como estudiante en aquella ciudad. Esto quiere decir que estoy familiarizado con el mobiliario urbano, con los bares. Me han sucedido cosas allí que me han parecido útiles para ponerlas en esta novela, pero no en el sentido biográfico, de contar mi propia vida, ¿no? Aquí sale también Burgos en el libro, porque ahí aparece muerto, suicidado, uno de los Burgos, amigos de uno de los protagonistas. Sí, de hecho, es una de mis novelas más viajeras. Aquí hay episodios en ciudades europeas, en Londres, en Roma, en Palma de Mallorca. Esto es voluntario. Además creo que se corresponde con el mundo en el que vivimos, en el cual la gente es móvil y va y viene y viaja, ¿no? Y en mi novela ocurre exactamente lo mismo, ¿no? He echado de menos, sabe, en el libro, pero también por los tiempos que el móvil, el teléfono móvil, que acudían a hacer llamadas, pues eso, a las cabinas telefónicas, ¿no? Sí, porque claro, los acontecimientos narrados empiezan a mediados de los 80, una época en que el móvil todavía no estaba popularizado. En los 90 aún, yo recuerdo el primero que tuve, que era un aparato así pesadísimo, que solo servía para llamar por teléfono. Yo no sé si los jóvenes de ahora se hacen una idea de lo que es vivir sin un aparato al que están conectados continuamente, ¿no? Y que sirve para hacer fotografías y comunicarse continuamente. El alto el fuego marca un poco el inicio del libro. No es el inicio justamente, pero sí es un poco... ¿Usted cómo vivió el alto el fuego? ¿Creyó en él desde el principio? No creí en él por una desconfianza que viene suscitada por el hecho de que anteriormente hubo otros alto el fuego que fueron interrumpidos repentinamente, y bueno, cabía la posibilidad de que este cese definitivo de la violencia fuera un alto el fuego de tantos. De hecho, todavía no tenemos garantías plenas de ¿No acaban de tener a otro número 1 de ETA? Exactamente. Es decir, que esta banda no se fundó para fomentar el estudio de la física nuclear o los estudios prehistóricos, sino que se organizó para atentar contra la gente. El hecho de que exista es una acción desde mi punto de vista. Otra cosa es que no actúe. Tienen armas, en cualquier momento podrían actuar. Es como una espada de Damocles que seguimos teniendo, ¿no? Según nos dice la prensa, porque tampoco tenemos nosotros acceso directo a lo que está escondido o ocurriendo probablemente en Francia. ¿Hubiera escrito el libro sin el alto el fuego? No, este habría sido imposible. ¿Por qué? Porque efectivamente el anuncio... Se hubieran quemado probablemente. No, habría escrito otro. Otro libro. Habría escrito otro seguramente, como escribí con anterioridad otro. Es decir, la circunstancia de que separase la larga serie de atentados desencadena la novela. La novela empieza precisamente en ese momento, cuando se para de matar y entonces la viuda de un industrial o de un empresario asesinado decide volver a su pueblo. Es decir, que si hubiera continuado el terrorismo, esa decisión no habría sido posible y por tanto mi novela no habría tenido ningún sentido. Habla de la viuda de un industrial asesinado. Las mujeres, y lo ha dicho usted reiteradamente, hay como un matriarcado en el País Vasco que se conoce desde fuera del País Vasco, pero aquí las mujeres son protagonistas en el libro, tanto las madres como las hijas. Dejan un poco detrás a los chicos, ¿no? Completamente, completamente. ¿Eso está buscado o es porque el País Vasco es así? Bueno, yo no accedo a mi historia de una manera teórica. Yo no me siento ante el ordenador y me digo, bueno, muchacho, vas a escribir una novela sobre el matriarcado, ¿no? No, yo no opero así. Lo que hago es poner a convivir personajes. Entonces, bueno, estas dos mujeres, dos madres, sostienen de principio a fin la novela. Y el resto de protagonistas, porque también lo son, merece una gran atención narrativa, basculan alrededor de ellas. Hay quien ha dicho
creo que con razón, que esta novela cuenta la historia de dos amigas que eran muy amigas y que por circunstancias de la violencia rompen su amistad de una manera repentina. Y esto lleva a un final que no voy a revelar, además usted todavía no llegó a él. Final que a mí fue lo primero que se me ocurrió. Entonces, toda la narración está encaminada a llegar a una imagen que yo concebí en un momento determinado. Toda la novela es un prólogo del último párrafo. No vamos aquí a desvelar la novela, pero duele también a veces encontrarse como una madre, a pesar de las barbaridades que puede hacer su hijo, está con su hijo frente al mundo, ¿no? Bueno, frente al mundo, frente a lo que decía, a amigos, es por delante de todo está su hijo a pesar de esas barbaridades que ha cometido, ¿no? Bueno, eso está en la novela y el lector, pues probablemente se sienta interpelado por este y por otros personajes, en el sentido de que se podrá preguntar si él o ella habría hecho lo mismo en el caso de tener un hijo en la cárcel o un hijo que ha matado. Mi personaje opta por el hijo y además opta favoreciéndolo por ese hijo, porque tiene otros, y se dedica enteramente a este hijo y asume su ideología, la lleva incluso más allá, se fanatiza mucho más allá y ve o trata de ver la vida a través de los ojos de su hijo. De hecho, el hijo termina cogiéndole el miedo a su propia madre, ¿no? Cita en varias ocasiones la palabra conflicto, una palabra que se utiliza mucho en el País Vasco, pero que desde fuera a veces nos extraña, ¿no? Porque, bueno, a veces hemos definido aquello más que como un conflicto, como una guerra, ¿no? Pero también usted ha dicho en alguna otra entrevista que no hay ni buenos ni malos en el libro. Hay personajes que cometen actos de maldad, ¿de acuerdo? Lo que yo he dicho es que yo no quería escribir una novela de blancos y negros, de buenos y malos. Esto quiere decir que aquellos que también cometen acciones inmorales o criminales tienen sus facetas nobles y buenas. Porque en cualquier caso los seres humanos somos así, somos muy complejos. La historia demuestra que el torturador de la tarde llega a casa, besa a sus hijos, por la mañana es capaz de acariciar al perro y por la tarde es capaz de cometer otra atrocidad, ¿no? Y esto es lo que yo he querido mostrar en mi novela. Es decir, mostrar la complejidad del ser humano que es capaz de cometer acciones de un tipo, reprobables, sangrientas, pero luego tiene otras facetas que son más nobles y de hecho pienso que no me alejo de la realidad cuando hago esto, ¿no? Y de la misma manera hay personajes que han sufrido la violencia en mi novela, que son víctimas, pero también tienen sus defectos. La tacañería, quizá la frialdad en el afecto familiar. Estaba pensando ahora en el otro hijo. Efectivamente, sí. En el hijo de la amiga. Xavier, que es una de las figuras más trágicas de esta novela. Sí, que además sí, parece un hombre bueno, pero es un hombre triste, ¿no? Es un hombre que se prohíbe a sí mismo. Frente a su hermana. Sí. Es un hombre que se prohíbe a sí mismo la felicidad. Para mí esto es terrible, ¿no? Pero cree que las víctimas... bueno, yo he escuchado varias versiones. Hay, por ejemplo, unos familiares, los padres del último guardia civil asesinado, que es de Burgos, pues que todavía ellos han dicho que no van a perdonar. Y en cambio hay otros que se acercan al perdón. Las víctimas del terrorismo dicen lo de memoria, dignidad y justicia. Yo creo que en este libro se recuerda la memoria, la dignidad y la justicia. Pero en su proceso de escribir, en su proceso de buscar esas historias de tal, se ha encontrado con eso, con gente que no va a perdonar nunca. Sí. Y bueno, yo como escritor no me siento legitimado a suplantar a nadie, ¿de acuerdo? Además, cada vez que puedo hablo con víctimas y una de las cuestiones que trato con ellas es esta del perdón. Recientemente también las respuestas son diferentes, dependen un poco de la persona y de la manera como ha abordado o interiorizado su drama, ¿no? Y bueno, pues hay personas que consideran que ni siquiera pueden perdonar, puesto que el ser querido que perdieron debería ser
quien perdonase, cosa que es imposible. Me he encontrado con víctimas que ni siquiera desean que se les pida perdón. Nunca me he encontrado con una víctima que desee que se le pida un perdón de tipo general, abstracto, conceptual, solicitado por un representante político delante de un micrófono con fotógrafos que están haciendo su trabajo. Creo que esto es, el perdón es, o debe ser, para que sea sincero, íntimo. Y esto implica que los ojos del ofensor y del ofendido se miren. Y además no tiene por qué llevar al que sufrió, al que merece el perdón, a dar una respuesta. Esto es complejo. En mi novela pues se aborda una opción posible, ¿no? Yo creo que el perdón no es teorizable. Es decir, podemos, bueno, más o menos tratar de comprenderlo, pero en ningún caso, si no nos han hecho daño, es casi imposible ponerse en la perspectiva de la víctima. Ahí habla, en el libro cita de varios asesinatos reales. Sí. Ahí en Guipúzcoa, y sobre todo de gente, bueno, de algún concejal del Partido Popular, tampoco, que tiene relación con parte de la familia. ¿Usted ha vivido cerca algún atentado de ETA? Naturalmente. ¿Y cómo lo ha sentido? ¿Cuál era su percepción del momento del atentado? Bueno, yo tenía la percepción que tienen muchos ciudadanos del País Vasco y de otras partes. Es decir, teníamos un acceso informativo a lo que estaba ocurriendo. Me he hallado físicamente próximo a la serie de atentados. Esto para mí consistía, como para muchas personas, una sucesión de hechos. Bueno, pues quizá he oído, y de hecho lo he oído alguna vez, un estruendo en mi ciudad, y después he ampliado por medio de la prensa, de la televisión, mis conocimientos. Pero yo me fijé en determinado momento que hay como una membrana entre cada uno de nosotros y lo que ha ocurrido, ¿no? Hasta un atentado en 1984 que a mí me impresionó mucho, y además me impresionó de una manera distinta, que fue el del senador Enrique Casas, a quien yo conocía de vista, no personalmente, yo no había hablado nunca con él, y vivía cerca de mi casa además, y no sé, yo era muy joven y por curiosidad, supongo, no estoy seguro ahora, fui a ver cómo introducían su ataúd en la casa del pueblo del barrio de Gros, en San Sebastián, que lo llevaban además varias personas, entre ellas dos que yo conocía. Entonces, creo que por primera vez sentí la cercanía física de la muerte. Es decir, por primera vez yo vi la consecuencia de un atentado, pero no por medio de una foto imprimida en un papel o vista en la pantalla de un televisor, sino que vi, vamos a decir, la realidad material física del hecho. Eso me impresionó mucho. Y automáticamente me pregunté, ¿y ahora la mujer de este muerto qué sentirá? ¿Cómo seguirá viviendo? ¿Los hijos? ¿No? ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo crecerán ahora sin el padre? Responder a todas estas preguntas es lo que me ha permitido la literatura. Y creo que a partir de aquel atentado yo empecé a ver estas cosas de una manera distinta, ¿no? Me di cuenta de que la historia no sucede solamente en los libros, sino también en la calle donde estamos nosotros, y que somos contemporáneos de la historia, y que la historia nos formula preguntas a aquellos que nos expresamos en público, por si tal vez tenemos tiempo o deseos de contribuir con algún tipo de testimonio o de obra, de recuerdo, de relato. Quizá lo más difícil ahora en Euskadi, en el País Vasco, sea la convivencia entre los familiares de las víctimas, iba a decir verdugos, bueno, si no hay dos partes, de aquellos que apoyaron o que se han reinsertado o que han salido de las cárceles y que no se han arrepentido. También hay una parte también que no está arrepentida y bueno, sea ese lo más difícil ahora o se va a pasar. No sé si es lo más difícil, pero creo que es lo más urgente. Es decir, crear una sociedad basada en la convivencia pacífica de los ciudadanos. A veces se habla de reconciliación, yo no estoy de acuerdo con este término porque presupone que ha habido un vínculo afectivo con anterioridad y no lo hubo, ¿de acuerdo?
pero me gustaría que mis compatriotas fueran capaces de estar juntos, sin agredirse, y que los niños actuales crezcan en una sociedad libre de violencia, de discursos de odio. Por eso digo que me parece que esta es una misión urgente, ¿no? ¿Y cree que se puede conseguir en un plazo corto, iba a decir, de tiempo? ¿O es... No, bueno, es igual si los plazos son cortos o medios o largos, si al final se llega a un buen resultado. Pero yo he estado estos días por el País Vasco y la diferencia con aquellos años que se llaman de plomo es enorme. Uno pasea tranquilamente por la calle. Ya Puede ir al personas, Boulevard de San Sebastián si hubiera una manifestación, ¿no? la manifestación aquella de todos los días, sí, con pelotazos y columnas de humo y autobuses que ardían, no hay. Se nota, hay una afluencia mayor de turistas, las paredes no están pintarrajeadas o tan pintarrajeadas como en aquellos tiempos. Pues las librerías pueden vender cualquier libro, ¿no? Y no son, sin que no sufren atentados. Y de los escaparates ni incendien los libros. Todo esto lo hemos tenido, evidentemente. Ustedes de Alemania, ¿cómo se vivía? Dice que lo de Miguel Ángel Blanco fue un antes y un después para la percepción de los alemanes, sí, pero también se acusa un poco a Europa de no haber visto, quizá la propaganda de ETA ha ido mucho hacia allí. Sí, bueno, aquí hay dos fenómenos. Uno, que pues el País Vasco es una tierra pequeñita que ocupaba en la prensa alemana muy poco espacio, y ahora también. ¿De acuerdo? Entonces, sí, claro, si ETA cometía un crimen atroz, pues es normal que mereciera, yo qué sé, medio minuto de atención en los telediarios, ¿no? Y efectivamente había una propaganda que funcionaba en Europa hasta mediados de los 90, bueno, pues llevada a cabo por los partidarios de lo que ellos llaman la lucha armada, otros la llamamos terrorismo, y vendían por las ciudades europeas la idea romántica del pueblo que intenta o que está liberándose de no sé qué cadenas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la gente escuchaba esto y se lo tragaba, pero a partir de este atentado de Miguel Ángel Blanco, esta falacia dejó de tener efecto, afortunadamente, y los europeos se dieron cuenta de que en ese rincón de Europa pues había una banda que se dedicaba a matar seres humanos. El atentado de Miguel Ángel fue la respuesta de ETA a la liberación de Ortega Lara, el secuestro de Ortega Lara. ¿Cómo puede haber gente con tanto odio, ¿no? Usted en varios libros lo ha intentado mostrar cómo es, bueno, cómo puede ser un terrorista, ¿no? Cómo puede crearse ese odio, pero se ve que va poco a poco calando desde jóvenes y casi a veces obligados, ¿no? Que si no estás en el grupo estás marcado y puedes ser eliminado. Bueno, esto es un fenómeno muy complejo que yo no puedo despachar aquí con unas pocas palabras, ¿no? No es un fenómeno privativo del País Vasco, se ha dado en la historia de la humanidad desde el principio. El empleo de la fuerza permite acceder al poder o robarle la despensa al otro o eliminarlo de la comunidad. O sea, estos son esquemas en los cuales también participa una parte instintiva que están con el ser humano desde el que pisa la tierra, ¿de acuerdo? Y para que esto se produzca pues hace falta naturalmente un adoctrinamiento y también pues un mecanismo de actuación. Sí, que un joven que ingresaba en ETA con 18, con 20 años no hacía una enorme reflexión intelectual, sino que, vamos a decir, como un tren al que se subía. El tren ya existía previamente, ¿no? De vez en cuando cambiaba el maquinista porque lo detenían, entonces el que estaba en el vagón anterior se ponía, ¿no? Y efectivamente en los pueblos pues se da este control de los ciudadanos porque se conocen todos. La presión grupal también desempeña un papel importante. Se da con los neonazis, por ejemplo, del país de residencia mío. Funciona exactamente igual. Exactamente igual. Y cuando hay miedo y agresiones, el ser humano genera automáticamente unas conductas de supervivencia, por ejemplo, silencio o el exilio, pero otra de ellas es la adhesión. Esto se da siempre, siempre, en todas sociedades donde hay un grupo que trata de imponer el totalitarismo o su fuerza. Bueno, pues una persona tiene un bar
Entonces pone la bandera, pone la pancarta, en fin, se adoptan los colores de aquellos que usan la violencia y de esa manera sobreviven y lo dejan tranquilo, ¿no? Esto ocurre mucho. Decía Lichtenberg que el lugar más seguro para una mosca es posarse en el matamoscas, porque de esa manera ya no la puede aplastar el matamoscas, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí. Estamos acabando la entrevista, pero yo quería hacer una pregunta precisamente sobre uno de los protagonistas, que me ha sorprendido. Es como a un euskaldún, es al que matan, o sea, un tipo que habla euskera, que le gusta comer, salir en bici, que es de allí, que ha nacido, es de varias generaciones. No hay apellidos en su libro, salvo los dos castellanos del marido de una de las hijas, Sí. pero que podía tener 8 apellidos vascos tranquilamente, y ese es el que se cargan. Bien, no hay apellidos por una razón práctica, y es que si yo pongo un apellido, la hemeroteca me derrumba la novela. Sí, sí, eso está porque, claro. Claro, cualquiera vería que esto no se produjo. Sí, sí, sí. Pero si lo dejo con un mote, ahí hay una ambigüedad calculada que hace que mi novela encaje. Sí, y que lo que le molesta a este hombre es que le pongan su mote con CH y no con TX cuando le amenazan en las paredes, ¿no? Sí, bueno, esto se ha dado. Y ha matado de todo. Ha matado incluso a propios miembros. Sí. ¿De acuerdo? Ha matado a euskaldunes y a todo lo que se ponía por delante. Ha matado sobre todo a vascos. Y vascos pues con sus apellidos y con su idioma materno, euskaldún. Sí, que yo no he introducido un episodio exótico. Esto lo hemos tenido. Para el personaje esto es una especie de trampa, porque él se sentía ingenuamente seguro con sus señas de identidad, pensando que lo protegían. Y por eso no se va de la zona, pensando que a él no le pueden hacer nada, pues porque es un vasco de toda la vida. Todos estamos esperando en el libro que se vaya, ¿no? Que se vaya del pueblo y se vaya a La Rioja, como él dice, o a otro sitio a montar su empresa otra vez. Pues muchas gracias, Fernando Aramburu, por este rato tan agradable. Esperemos volver aquí con su nuevo libro, volver a ver por aquí, porque seguro que está tramando algo en esa cabeza. No, todo se andará, pero bueno, de momento está de campaña. Estoy de campaña de promoción, necesito soledad, necesito sosiego para escribir otro libro y de momento no los tengo. Y enhorabuena por el éxito de su libro. Muchas gracias. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana y muchas gracias por estar aquí en Mesa de Redacción.